Yo como promotora de lectura pienso que la edad más temprana para iniciar en la lectura a los niños, a las personas, es en la infancia. Los promotores de lectura, no sé si se han dado cuenta, pues que empiezan a fomentarlo hasta con los bebecitos, ¿no? Existen las llamadas bebetecas, entonces ahí donde se les incentiva el hábito de la lectura. Aunque, para que no se me olvide ningún detalle, un gran número de jóvenes actualmente, o ya hace algún tiempo, se han iniciado con las sagas y trilogías extranjeras. Por eso es positivo que autores jóvenes escriban para otros y fomentar de esta manera el hábito de la lectura. Y para contextualizar un poco acerca del libro que se presenta esta tarde, de Abby Urbina, les cuento. Solo un poquito y lo demás, lo del libro de Abby, se lo voy a dejar a ella porque, pues a pesar de que lo he leído, es una parte que le corresponde a ella hablar, ¿no? Entonces yo les quiero hablar sobre el origen de la literatura en serie, que data de principios de 1800 en la Francia, con la intención de democratizar la literatura o la cultura. En los diarios publicaban fragmentos de novelas para que esta literatura pudiera llegar a todas partes. Esto es, pues, una vez que había imprenta y había libros. Uno de los principales libros o de los primeros libros muy famosísimos que se empezaron a publicar así en fragmentos son El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, por ejemplo. Al hablar de novelas en serie, no puedo dejar de pensar en la historieta. Yo creo que muchos de nosotros empezamos leyendo las historietas de antaño. Y esto fue que a mitad del siglo XIX y después evolucionaron tanto que surgen los comics books, protagonizado por superhéroes o superhumanos, hasta llegar al actual cómic cinematográfico, muy famosos en el cine, con las marcas DC y Marvel. También es importante mencionar las sagas o trilogías de la novela negra. La novela negra, la novela policíaca, la detectivesca, de autores clásicos como James, que junto a Agatha Christie ha obtenido mayor reconocimiento como lo fue para Arthur Conan Doyle, Henry Mankell y el mazatleco Hilario Peña y su literatura western. Me puse a investigar sobre las series más famosas las que más se han leído, por ejemplo, y pues aparece que Rowling con Harry Potter, la saga de Harry Potter ha sido una de las más famosas. Le sigue Las Crónicas de Narnia, Dune, La Torre Oscura de Stephen King. Autores mexicanos como Jaime Alfonso Sandoval, muy importante para México, también han escrito novela en serie. Antonio Malpica y Adriana González Márquez. Ahora, una serie o trilogía es un texto de largo aliento, con realidades alternas, muy propicio para cautivar a los lectores. Abby Urbina crea escenarios conocidos, muy conocidos, eventos sobrenaturales, secretos y personajes con los que el lector se identifica inmediatamente. Es una historia que aporta elementos de nuestra identidad
cotidiana, creando un mundo de ficción desde su pasado, o sea, es decir, desde la infancia de sus personajes, por supuesto. También habla del sistema político, social, familiar, costumbres, moda y hasta las modas. Ahora yo, para que participe un poco Abby, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué te inspiró, Abby, a escribir en este género y cómo fue tu proceso de escritura? Bueno, pues muchas gracias primero que nada, Alma, por acompañarme en este día. Pues mira, contestando a tu pregunta, algo que me inspiró a escribir esta saga como primer libro que me ha tocado desarrollar, ¿verdad? Fue las ansias de querer distraerme en su momento, porque lo inicié cuando era un adolescente, y vivir en mundos que realmente fueran casi perfectos para mí, ¿no? Entonces yo imaginaba qué pasaría si existiera la posibilidad de que alguien pudiera tener superpoderes, o sea, que ya no pudiéramos tener barreras ni mentales ni físicas para hacer lo que nosotros quisiéramos. Entonces cada uno de los personajes refleja de cierta forma un poco la parte de lo que nosotros pensamos o sentimos cuando somos adolescentes, que tenemos los sentimientos a flor de piel, que estamos todo el tiempo en contra del sistema, y que todo el tiempo queremos hacer validar nuestras opiniones también. Y por supuesto que de pronto pues nos pueden hacer a un lado porque los mayores pues tienen que tomar el control, pero más allá de eso, creo que era una forma de expresar eso, el querer tener esa libertad creativa de poder decir lo que quería decir y también de decirles a otros la percepción que tenía de la vida en ese momento, pero obviamente fue evolucionando con el tiempo porque la terminé ya teniendo 23, 24 años y obviamente algunas cosas dejan de ser tus ideales de cuando tú eras un adolescente. Entonces, una parte de lo que viví cuando estaba escribiendo la novela, bueno, más bien varias partes de las que viví cuando estaba escribiéndola, pues inspiraron de cierta forma algunas situaciones que en realidad pues no son verdaderas ahí, no están como tal ahí en la historia, pero sí inspiraron algunos sentimientos que se vivieron durante esa trayectoria. Entonces, pues básicamente fue un libro escrito desde la adolescencia hasta la adultez y pues quería compartir eso con las demás personas a manera de que también pudieran identificarse con los personajes, porque actualmente pues vemos a puros superhéroes de Estados Unidos, de otros países que no tienen nada que ver con nosotros y que tampoco tienen nuestras costumbres. Entonces intento también ahí en ese libro plasmar ciertas costumbres que nosotros tenemos como mazatlecos, que considero que son muy bonitas y que deberían trascender en otras personas, y también que alguna que otra persona se siente identificado con uno de los personajes y diga, ay, mira, yo también pensaba eso cuando estaba de su edad, o mira, yo me parezco a fulanito de tal, o así. Entonces, más que nada, pues eso fue lo que me motivó en un principio, desarrollar una historia que pudiera ser disfrutable para las personas y que pudieran identificarse con ella a través de algo ficticio como lo son los superhéroes, ¿verdad? Bueno, también me gustaría saber, Abby, como yo he sabido de algunos escritores que dicen que hacen no una especie de ritual, sino un método de que tienen que escribir de tales a tales horas, o sea, se ponen horarios, algunos son muy obsesivos y otros llenan paredes de pegatinas con notas y muchas maneras de como ir armando una especie de rompecabezas. No sé, ¿te pasó a ti esto, Abby? Pues sí, en realidad lo que a mí me gusta mucho para empezar a desarrollar cualquier idea, casi siempre viene desde que escucho una canción y entonces despierta una emoción y de ahí empieza una idea, y la idea está rondando, puede que la escriba en ese momento o puede que sienta yo que todavía no está listo como para plasmarlo y la idea está ahí 1 semana, 2 semanas hasta que la mente la atrapa y ya entonces empiezo a escribir. Pero generalmente puede ser una canción, puede ser un fragmento de un libro incluso, o puede ser una escena de alguna serie.
Entonces, cualquiera de las tres que pase primero, generalmente es como que el cerebro la capta y entonces empiezo a desarrollar la idea, y no quiere decir que esa se va a quedar hasta el final, pero generalmente surgen de ahí y se va modificando con el paso del tiempo. Entonces así es como va de a poquito a poquito. Pues qué bien. Déjate cuento que ha habido escritores que huyendo de los ruidos, porque viviendo en un lugar donde pues pasa, no sé, cercano al centro, no sé, hay mucho ruido, mandó a hacer en un momento de locura, poner en las paredes interiores una especie de corchos o esponjas para evitar que el ruido se filtrara, porque no se podía concentrar, ¿no? Y bueno, cosas así les pasan en la vida de los escritores, ¿no? Hubo uno que se refugió en la orilla de un lago para, pues también igual huyendo del bullicio y viviendo allí en una cabaña, y resulta que pues ya nunca se le ocurrió nada. Según él iba a inspirarse y allí le sucedió que la belleza era tan hermosa que no encontraba palabras para transmitir todo aquello que él veía. Así que jamás volvió a escribir. Digo, bueno, son anécdotas que les pasan, pues lo he leído en los libros, ¿no? De anécdotas de escritores. Pues otra pregunta, a ver, o no sé si el público quisiera participar con alguna pregunta. ¿De mi perspectiva o del libro o...? Ok. Mi perspectiva del... ok. Bueno, más que nada, yo este tipo de lecturas las recomiendo para personas que sean adultas, ¿verdad? Que sean mayores de 18, porque a pesar de que habla de situaciones adolescentes, pues yo no quisiera ser quien te diga de adolescente, oye, tienes que hacer esto. No. Entonces quisiera que se viera como lo que es un libro meramente de entretenimiento. Lo recomiendo para edades de 18 en adelante. Y también que se vea como una forma de sumergirse en la cultura mexicana y más específicamente de la mazatleca, porque creo que Mazatlán tiene una cultura muy, ¿cómo lo puedo decir?, muy cálida. Yo he escuchado de muchísimas personas que vienen a visitar aquí el puerto que quedan maravillados con la calidez de su gente, con la comida, con las festividades. Entonces me gustaría también que a través de este libro la gente pueda conectar con eso y que sientan que también pueden vivir una historia de superhéroes a través de personas como cualquiera de nosotras del día a día, ¿verdad? Entonces, esa sería mi perspectiva o lo que me gustaría que se atrapara del libro. ¿Me permiten un micrófono para acercárselo? Sí. Gracias. Pues, ¿de qué se trata, así de una manera general? Algo. Muy bien. Bueno, Ambien X específicamente, es una sustancia elaborada para asegurar la supervivencia del huésped. Y pues el creador de la sustancia nunca pensó que alguien más fuera a tomar esa sustancia y convertirlo en algo pues totalmente distinto. Esta sustancia de la que les hablo, que lleva el título del libro, es aplicada en 6 jóvenes. Y pues estos jóvenes van a ir descubriendo lo que esta sustancia les hace a sus cuerpos mediante ellos crecen. Eso es desde que están desde pequeños, desde niños, hasta el momento actual, que es cuando están en la preparatoria. Entonces, pues de ahí va la historia. Es una sustancia que fue pensada inicialmente para pues curar enfermedades que a lo mejor no tenían cura, que eso realmente ahorita ya no está muy lejos de la realidad. Ya tenemos pues muchas investigaciones que tratan acerca de ese tipo de medicamentos todólogos.
pero también te habla de lo que pudiera suceder si cae en las manos equivocadas. Y pues con eso también te lleva a través de las aventuras o digamos actividades que llevan los muchachos y pues de las lecciones que van a tener que ir aprendiendo durante el trayecto de sus vidas. Entonces, en resumen, sería eso. ¿Cuántos personajes? Son 6 los personajes protagonistas. Estos personajes pues están en la preparatoria y los demás que son personajes secundarios han de ser unos 4 más, que es la mamá, que es un personaje muy importante también en la historia. Está el papá, que fue el papá de la protagonista, que fue el que creó todo esto de la sustancia. Va a haber otros personajes que a lo mejor no se mencionen directamente en este primer tomo, pero van a ser más importantes más adelante. Y pues de ahí hay un personaje más que es un mandatario ficticio que también va a tener cierto protagonismo ya hasta el final de la novela. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos a que están los escritores. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Hugo y te veo muy joven. Sí. ¿Qué antecede a ti para escribir este libro o qué estudiaste para saber escribir bien y redactar todo lo que tú piensas? Bueno, yo soy ingeniera en biotecnología de profesión. Yo estudié ingeniería en biotecnología. Pues a mí siempre me ha gustado mucho toda la cuestión de inventar historias, me ha gustado leer bastante tiempo también, me gusta ver películas. Yo no estudié nada para ser escritora, pero sí me gusta escribir y leer, y me gusta todo esto que tenga que ver con la creatividad. Mi carrera es una ingeniería, y esta carrera fue la que me ayudó también a plasmar varios conceptos científicos dentro de la historia, que sin ellos realmente a lo mejor no hubiera podido escribirla. Durante mi formación universitaria también nos exigían cierto nivel de expresión, entonces pues ahí también tuve que ir desarrollando de poco a poco pues lo que era la escritura, lo que era la expresión oral, escrita, y pues de ahí se fue formando de a poco el gusto por la escritura. Y pues nada, realmente no es que haya estudiado algo relacionado a las letras o algo así, ojalá hubiera sido bueno, todavía no me he hecho la idea, ¿verdad? Todavía falta mucho, pero sí, esa fue mi profesión realmente. Pero sí, como dice Alma, no es un limitante, ¿verdad? Pero sí, esos son los antecedentes. ¿Alguna otra pregunta? Yo te preguntaría, ¿qué libros te motivaron a hacer esto? Pues, en un inicio leía libros que eran de gusto adolescente, ¿verdad? Que estaban estas sagas que eran Crepúsculo, etcétera. Entonces yo pues leía estos libros y yo decía, ay, qué padrísimo, pero realmente no veía a nadie con quien pudiera realmente identificarme, ni siquiera con la personalidad, porque los mexicanos somos muy alegres, muy generalmente, ¿no? Entonces yo decía, no, esta persona no me identifica, quisiera tener una persona con la que sí me pudiera identificar, tanto física, porque siempre son blancas, güeritas, nada en contra de las personas blancas, pero realmente casi no veo a personajes que se parezcan a mí, o por ejemplo a Alma, o por ejemplo, entonces yo quería ver esa diversidad dentro de mis historias. Y pues básicamente ese tipo de libros fueron los que me motivaron en un principio, o también igual películas como Harry Potter u otras, pues me motivaban porque me gustaban mucho las películas de superhéroes, pero había algo que no me llenaba, porque los guiones para mí a veces no expresaban lo que realmente una persona quisiera decir. Entonces dije, voy a hacer mi propia historia de superhéroes. ¿Alguna otra pregunta? Yo les recomiendo que compren el libro Ambiject, porque es un libro que está lleno de amor, de acción, de misterio, también hay maldad, hay familias, está constituido por familias como nuestras familias, así que es un libro
que en ningún momento se van a aburrir porque está muy bien estructurado, de manera de que no hay lagunas, no hay manera de que se puedan aburrir, así que si ustedes desean adquirir el libro, aquí está a nuestra derecha. El libro tiene un costo de 280, me dijiste, Abby, así que aquí está la autora, aprovechen. Si ustedes compran el libro, la firma como, bueno, es un chascarrillo, es gratis. Sí, así es, pues quien guste, igual traen un separador de regalo que está basado en uno de los personajes y uno de los monstruos que salen en la historia. Entonces, si quieren adquirirlo, ahí está. Pero igual, no sé si tengan alguna otra pregunta. Abby, quizás también sería bueno que comentaras que de la novela, radionovela que estás haciendo y que esas otras cosas que también yo creo que son parte de, pareciera que no. Sí, tiene mucha razón. Parte de mi formación también conlleva que, por ejemplo, hace poco tomé un curso de dirección de cine y uno de producción cinematográfica. Entonces, eso también va de cierta forma alimentando lo que es la formación para crear o para estructurar las historias, porque al final de cuentas, todo lo que es el cine, todo lo que tenga que ver con la creatividad la creatividad, no se hace nada más de una idea que surgió y ya, es también mucho trabajo estructurado, mucho trabajo y esfuerzo mental. Entonces, cuando tomé el curso de producción cinematográfica, nos dejaron una tarea que me incitó a producir lo que es hoy mi primera radionovela. Es un podcast que habla de una historia de una chica con problemas mentales, para lo cual también me tuve que documentar con un psiquiatra forense, y pues tienen que resolver un caso que también se lleva a cabo aquí en Mazatlán. Tienen que resolver un caso porque creen está en duda la desaparición de su hija. Entonces, pues toda la historia se desarrolla a partir de ahí y se desarrolla también aquí en Mazatlán. Entonces, esa todavía no ha salido al aire, pero esperemos que ya este año pueda salir. Y bueno, para que lo sepan, ¿no? Es una historia que está por salir también. Pero esa va a ser en Spotify, formato de audiolibro, como quien dice. Sí. Aparte de que tengas la idea y que tengas estructurada ya tu historia o el libro ya escrito, ¿a quién se tiene que recurrir para que te lo impriman o tú lo sustentas económicamente o tienes apoyos? ¿El gobierno te apoya o cómo está la cosa? No, yo tuve que ahorrar para poder imprimir mi primer lote y a partir del primer lote, pues con la ganancia pudimos imprimir otros poquitos más. Honestamente nunca pedí el apoyo. Más bien me dediqué a decir, ¿sabes qué? Pues yo lo quiero hacer en este momento y no sé cuánto tiempo me vaya a tardar pues irme a presentar en cada una de las editoriales. Entonces aproveché que tenía pues ese pequeño colchón y lo imprimí por mí misma en una imprenta de aquí de Mazatlán. ¿Ejerces tu profesión aparte de ser escritora? Sí, así es. Qué bien, te felicito, muy muchas bien. Gracias, muchas gracias. ¿Nos podrías decir dónde podemos checar todas tus cosas que publicas? ¿Tienes alguna cuenta, página, Facebook o dónde lo pones? Sí, claro. De hecho es así tal cual con el nombre del libro, es Ambien X, todo junto, en Instagram. Nada más estoy en esa red social por el momento. Pero ahí pueden encontrar todas las publicaciones del libro. Es un Instagram que está público para todas las personas. ¿Alguna otra pregunta? No. A lo que comentabas anteriormente, es decir, que vas a hacer como una saga de libros, porque comentaste que había personajes a los cuales pues no se hablaba muy a fondo, pero que posteriormente pues después serían muy importantes. Eso quiere decir que está en tus planes hacer como una continuación del libro. Sí, exactamente. De hecho, la segunda parte ya está iniciada, pero pues no está terminada, ¿verdad? Ya es un proceso que lleva pues bastante tiempo, pero sí la idea es que sean alrededor de 4 libros. Ok.
Y aparte de aquí en la feria, ¿en dónde podemos adquirir, por ejemplo, para recomendarlo con amigos o personas conocidas? Pues por el momento ahorita traemos unos pocos ejemplares, pero también tenemos pues la red social de Instagram, que por ahí estamos vendiendo todos los libros y que pues de hecho ya hemos vendido varios, pero sería directamente por ahí porque es el medio más sencillo hasta el momento. Igual en un momento más pues si quieren lo puedo escribir en algún lugar porque está un poquito difícil el nombre, ¿verdad? Yo entiendo eso. Ok, gracias. De nada, muchas gracias. ¿Qué me ibas a sortear? Ah, no, pero va a ser en un live después para no... Ahí está. Ahí está. ¿Tienes alguna parte favorita de tu libro o algún personaje favorito? Sí, sí tengo uno. Fue uno de los personajes más complejos porque no sabía en lo que me estaba metiendo, honestamente, cuando lo hice. Pero cuando lo pensé, tenía el boceto de él. Spoiler, es una persona que está ciega y que también está muda. Entonces yo decía, ¿cómo podría una persona como él, porque es un muchacho, comunicarse con las personas o percibir el mundo a través de lo que se supone que ya modificó la vacuna? Entonces fue el reto más difícil que pude haber tenido, el poder encontrar ese equilibrio que tuviera este personaje. Se llama Sam. Y uno de mis capítulos favoritos, de hecho, va alrededor de él porque relata cómo llegó a estar en esa situación, todo su trasfondo psicológico, porque también se mete en eso. No nada más es una cuestión superficial en donde los personajes son así porque sí. En el libro también te da los trasfondos de por qué cada uno de ellos es así. Y yo creo que una de mis partes favoritas es el capítulo 9, que habla precisamente de cómo él vivió desde su infancia hasta pues el momento en el que está actualmente ahí en el libro, ¿no? Y de cómo él tuvo que aprender a valerse por sí mismo, porque a pesar de que pues puedes tener lo que tú quieras cuando te meten esta sustancia, al final de cuentas sigues siendo una persona distinta de las demás. Entonces, él es uno de mis personajes favoritos y ese capítulo, que es el capítulo 9, es uno de mis favoritos también. Muy conmovedor, tengo que decir, no porque yo lo haya escrito, pero sí, desde mi punto de vista, es uno de los capítulos más conmovedores porque te habla desde la perspectiva de un niño pequeño. Gracias por la pregunta. ¿Te inspiraste en tus amigos o en tu familia para recrear los personajes de tu libro? No necesariamente. Cuando recién escribí mi libro, todo el mundo se sintió identificado. Todos dijeron, este soy yo y este también. No. Obviamente, todos los escritores dejamos algo de nuestras vidas en cada uno de nuestros personajes o en cada una de nuestras historias, pero puede que sea una base, pero al final de cuentas no terminan siendo ellos, no terminan siendo ni parecidos a ellos. Sí te puedes basar en la personalidad de alguien, pero al final no puedes escribir a través de esa persona porque tú no conoces toda su historia. Entonces, puede que en algún momento sí te fijes en eso, pero no termina siendo una persona en específico. Puede ser un conjunto de varias personalidades, puede ser un conjunto de varias situaciones que lo llevaron a ser así. Entonces, yo hablo por mí misma, ¿verdad? No sé si otros escritores lo hagan, pero en mi caso no, pero sí te pudiera decir que uno de los personajes que más se parece, al menos a mí, es la mamá de la protagonista. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? A mí me inspiraron las ganas de crear un mundo en donde no hubiera barreras físicas ni mentales. Y me inspiró más que otra cosa también el poder decir lo que pensaba en su momento cuando tenía la edad de los personajes. Digo, fue evolucionando con el tiempo,
pero en un inicio me inspiró el poder relacionarme con los personajes que estuvieran plasmados en una novela, que yo pudiera disfrutar, algo con lo que yo pudiera relacionarme aquí en Mazatlán. Hablamos ahí de ceviche, de la cocorchata, de todo eso, cosas que jamás vas a ver en ninguna película ni en ningún libro que sea de superhéroes o de este tipo de temas. A lo mejor sí, a lo mejor me estoy equivocando, pero al menos a mí no me ha tocado. Entonces, para mí era muy interesante que la gente pudiera identificarse con eso y empiece a tener curiosidad sobre la cultura mazatleca. ¿Alguien más? Bueno, pues un fuerte aplauso, por favor, para Abby Urbina. Muchas que gracias. Estuvo con muchas nosotros gracias. aquí en el Festival del Libro de Mazatlán, y para su presentadora, Alma Vidales. Muchas gracias a todos.